Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña charla de En las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft. Viene este recopilatorio con otras historias, de las cuales no voy a hablar en esta ocasión, porque, como sabéis, en los diferentes recopilatorios se le va dando más o menos importancia a cada una de estas historias de Howard Philip Lovecraft, de manera que, bueno, pues podemos hablar de cada una de ellas dándole protagonismo en uno u otro recopilatorio. En las montañas de la locura está escrito en 1931 y esto en este caso sí es importante porque estamos hablando de una época en la cual no se había explorado la Antártida, que es donde transcurre esta historia. La verdad es que a día de hoy, cuando escuchamos historias sobre la Antártida, nos parece un poco ridículas porque miramos en Google Maps y vemos lo que nos apetece. Tenemos información, datos y demás. Muchos dicen que esos datos no son correctos, pero yo ya no me meto en teorías conspiranoicas. Pero en 1931, pues la verdad es que la exploración de la Antártida estaba en pañales. ¿Vale? Sí es cierto que se andaba por allí, se le había puesto nombres a 4 accidentes geográficos, sobre todo a las bahías y a las plataformas, ¿no?, de hielo, pero poquito más. Y se hablaban muchísimas cosas sobre la Antártida porque muchos exploradores, cuando llegaban por la zona, o más bien cuando se iban de la zona, estaban deshidratados, estaban reventados físicamente y en muchos casos delirando. De manera pues que cada uno te volvía y te decía que había visto ovnis, que había visto pirámides, que había visto una selva y se lo iban creyendo. Bueno, más o menos pues se le daba cierta credibilidad a este tipo de cosas. Para Botón, pues decir como, si no me equivoco, fuera en el Polo Norte, donde un buen hombre se inventó que había ido en avión por allí y que había encontrado un agujero hacia el interior de la Tierra, ¿vale? Y donde se había encontrado por ahí pues una civilización intraterrestre, ¿vale? Para que veáis que las conspiranoias y demás que no son de ahora, que ya en 1930 pues ya había de esas unas cuantas, lo cual es bastante sorprendente, pero bueno, por fortuna en esta ocasión, y hablando de esta persona que quería vender un relato realista, pues le dijeron que naranjas de la China y me parece que no siguió mucho con el cuento, aunque a día de hoy pues conserva como algo meramente anecdótico o gracioso. Vamos en las montañas de la locura de Howard Philip Lovecraft. Primero os cuento un poquito de la historia y luego os hablo de las ideas o de las bases que tenía Lovecraft para sus narraciones. En las montañas de la locura se nos habla de una expedición hacia la Antártida donde se van a explorar unas extrañas montañas o una cadena montañosa que supuestamente va hacia el sur, hacia un sitio que realmente pues a día de hoy sabemos que no hay esas montañas, pero que en la historia las hay, así que vamos a considerarlas como si fueran ciertas, ¿vale? Por el bien de la ficción y por el bien de la historia. Por supuesto, es una expedición de la Universidad de Miskatonic, que todos conoceréis. Se basa en una expedición anterior, que entiendo que tratan de poner un poco de bibliografía y hablarnos un poquito de que no es una expedición porque sí, sino que ya se había explorado anteriormente, y se nos habla de expediciones reales a los diferentes mares helados del sur, que bueno, pues que fueron reales, evidentemente, muchas exploraciones y demás, unas historias apasionantes que molan un montón. En este caso, en estas exploraciones, pues tenemos un barco bastante surtido, que la verdad es que lleva de todo. Lleva, por una parte, material para una base, lleva pues una buena cantidad de hombres. La verdad es que te paras a contarlos ahora, debía ser unos 8 inicialmente o algo así, o sea, una buena cantidad. Alimentos para todos ellos, pero es que además llevan varios aviones de estos de montaje-desmontaje, aviones pequeñitos, pero que pueden llegar a llevar hasta 3 personas, lo cual te quedas muy sorprendido con esta pequeña historia de los aviones, porque no entiendes muy bien cómo lo meten en un barco. Me parece un poquito bestia, la verdad, y no sé si ahora mismo hay esa tecnología para montarlos y demás, pero bueno, es bastante sorprendente en ese sentido. Pero en cualquier caso, pues lo dicho, básicamente su idea es llegar por allí, montar una base principal y desde ella pues ir a salto de avión de base en base y tratando de montar una estructura donde puedan investigar. Llevan una taladradora que va a ser importante porque lógicamente la idea es una investigación geológica, de manera que supuestamente van a taladrar en la roca. No sé muy bien qué roca van a encontrar por allí, ¿vale? Pero supuestamente van a encontrar roca por encima del hielo, lo cual es bastante sorprendente, y más, creo que un tanto más actual de lo que era entonces. Entonces creo que había bastante más hielo por la zona, pero en cualquier caso, pues eso, llevan esa taladradora supuestamente mejorada sobre los modelos que llevaban anteriormente, de manera pues que pueden recoger muestras a una buena profundidad.
La historia empieza cuando se nos empieza narrando, como siempre, con un autor diciendo aquello de ya que los hombres de ciencia no me hacen caso, pues bueno, os pongo esta historia. Es curioso, ¿vale? Yo considero a Lovecraft casi un hombre de ciencia, más que de letras, curiosamente, pero suele meterles bastante caña en ese sentido, y es bastante sorprendente. En cualquier caso, vamos a la historia en sí misma, ¿vale? Y como digo, pues el narrador empieza en la base principal, y desde esa base principal nos cuenta cómo uno de sus hombres, o varios de sus hombres, vuelan hasta una base secundaria, montan una base para pues tener su movilidad y demás, y utilizan la taladradora hasta que encuentran una especie de cueva antigua. Una cueva que obviamente está pues a una temperatura mínima, y donde encuentran varios especímenes de algo que no saben muy bien si es planta, si es animal o qué puñetas es. ¿Vale? Esto es, pues en principio parece un poco sorprendente, nos da la sensación de que nos va a meter una historia del bicho que persigue a los humanos, pero nada más lejos de la realidad. Bueno, con ellos también van huskies, esto suele ser habitual para tirar trineos y todas estas cosas, aunque por aquí mucho trineo no hemos visto en esta ocasión, pero para algo llevarán los perros. Ya sabéis que estas cosas a veces son un poco cuestionables, pero en cualquier caso, pues lo dicho, ¿no? Sacan esos especímenes del interior de la caverna, pensando obviamente que están muertos de alguna manera, y cuando los ponen al sol y demás, pues básicamente lo que pasa es que pierden el contacto con esa base. Bueno, parece la historia o el inicio de una historia de terror, y en efecto lo es. ¿Cuál es el tema? Que cuando llegan a esa base lo que se encuentran pues es una base destrozada, bastante más destrozada de lo que podría alguien imaginarse que puede ocurrir con una tormenta de nieve, de manera que se quedan bastante sorprendidos. No saben muy bien qué ha podido pasar, intentan de alguna manera enmascarar lo que está sucediendo, no por bien o por mal, simplemente como jefe de la expedición intenta dentro de lo posible que no panda el cúnico, ya sabéis cómo va el tema este, y lo que sí se encuentra pues es que la cordillera montañosa que hay hacia el sur pues se encuentra con diferentes estratos, diferentes restos bastante sorprendentes, y con la declaración de unos de sus pilotos de que más allá de las montañas, pues en una meseta, en un altiplano, se encuentran con algo parecido a una ciudad, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente hay que echarle un vistazo antes de irse de allí. Vayamos por partes, ¿vale? Porque evidentemente no os voy a contar mucho más de aquí. No tendría mucho sentido spoiler más a lo bestia, pero sí tenemos varias pistas de las historias de Lovecraft. Y voy a empezar por el principio, por aquello de ya que los hombres de ciencia no me hacen caso, que es un tema bastante habitual, una entradilla bastante habitual en sus historias, y una idea bastante lógica, pensando que al final él está narrando una historia. Y por tanto narra esa historia y siempre lo dice como disculpa, yo no quería narrarla, pero los hombres de ciencia no me hacen caso. Recordemos que Lovecraft fue un estudiante precoz, estudiaba porque le apetecía, estudiaba astronomía, estudiaba diferentes cosas, y pues eran diferentes campos en los que tenía talento para ello. Es decir, no podemos decir que Lovecraft que no fuera un científico. Y realmente, como ya sabéis, después de o más bien en la adolescencia, Lovecraft tuvo una época bastante poco conocida, en la cual pues estaba metido en casa sin estar en contacto con más gente que su propia madre, de manera que en esa época pues fue un poco todo aleatorio, y salió de ahí escribiendo, pero que realmente podía haber salido de ahí siendo un astrónomo, podía haber salido de ahí montándose como científico o cualquier otra cosa. Al menos esa es la sensación que yo tengo, por eso me hace gracia este tipo de interpretaciones o este tipo de comentarios sobre los hombres de ciencia. Es un tema que me hace bastante gracia, pero bueno, sí es cierto que es un deje habitual dentro de sus novelas. Y además se especifica cómo pues, él intenta llamar la atención sobre diferentes cosas. En este caso parece que se está montando una expedición más hacia la Antártida, y por tanto decide advertirles de que no vayan por todo esto que ha sucedido, y como no lo hacen es cuando escribe este libro de En las montañas de la locura. Entiéndase que todo esto es ficción, ¿vale? Pero dentro de esa ficción pues tiene bastante gracia el tema, ¿no? Cómo se plantea y cómo se trata de plantear, ¿no? El tema en sí mismo, porque al final, pues lo dicho, Lovecraft es al menos en método bastante científico. Esto, como digo, me parece muy interesante, ¿vale? Pero es el primer detalle curioso.
El segundo detalle curioso, como digo, pues me parece que se monta una expedición realmente bien surtida. Entonces, en la época había bastantes expediciones hacia la Antártida. Por supuesto, la conquista de los polos pues, ha sido bastante interesante, bastante curiosa. Yo os animo a que la investiguéis porque hay bastantes cosas curiosas con respecto a los exploradores y a los diferentes personajes que iban a intentar llegar tanto al Polo Norte como al Polo Sur. En un momento determinado se creía que en el Polo Norte había tierra debajo del hielo y que en el Polo Sur había mar. Al final es al revés, pero bueno, ya sabéis que esas cosas nunca se pueden cuadrar del todo o dilucidar del todo hasta que llegas allí y lo ves directamente. De manera que, bueno, pues como digo, es bastante curioso ver cómo se plantea el tema. Y la expedición, como digo, pues tiene varias cosas que yo creo que no cuadran demasiado. Está muy bien meter en un mismo bote, meter aviones desmontables, meter un barco enorme, meter una base de la leche y meter animales, pero si no utilizas los trineos de manera normal o como manera de transporte, el tema de los perros debería quedar bastante reducido. Pero bueno, esos son pequeños detalles que yo creo que te pueden llamar la atención en un momento determinado, pero que no son la base de la historia. En cualquier caso, también podemos entender que Lovecraft, que no es un experto en expediciones antárticas, de manera que en ese sentido, pues bueno, a pesar de que tenga una buena documentación, no puede tener todas las respuestas o hacerlo todo perfectamente realista. No tendría sentido que alguien que no ha salido, entre comillas, de Estados Unidos, pues que pueda relatarlo de una manera perfecta. Bueno, esto parece bastante interesante, pero nos metemos en la historia del monstruo que se encuentra en una cueva, ¿vale? Yo creo que esta historia es conocida por todos, desde el astronauta metiendo la cabeza en un huevo de alien, diciendo ¿y esto qué? Hasta, pues no sé, cualquier historia de terror que os encontréis, ¿no? Pues tenéis muchísimos monstruos en ese sentido. En este caso es gracioso porque se encuentran esta forma de vida que no saben si está viva o no. Se la encuentran como en un estado de letargo y consideran, porque sí, porque patata, como me gusta decir a mí, que está muerto. Y esto, pues en principio, cuando estamos hablando de zonas heladas, pues ya es un error bastante grave. Encontramos muchos organismos, normalmente organismos pequeños, pero de todo tipo nos los encontramos que hibernan de alguna manera o consiguen sobreponerse al paso del tiempo, sobre todo en ambientes fríos. Y esto hace que, aunque el organismo no sobreviva, pueden sobrevivir unas crías que se estuvieran incubando, pueden sobrevivir, bueno, pues pueden tener muchísimos efectos en nosotros los humanos. De manera que esto ya podemos considerarlo una pequeña cagada, ¿no? Más que nada de los científicos, ¿vale? Por supuesto, no estamos hablando de una cagada del autor, sino una cagada de los científicos. Evidentemente no te dedicas a calentar ese tipo de organismos dejándolos al sol y demás. No van a ponerles calor, pero dejándolos al sol, permitiendo que estén en la superficie protegidos del viento, pues básicamente lo que consiguen es que adopten una temperatura a la que deberían estar habituados. Y con esto pues se lleva la sorpresa de que pues quizás no estaban tan muertos como parecía. No estaban muertos, que estaban de parranda. Ya sabéis cómo va esto. Bueno, me parece bastante curioso. Otra cagada al respecto, pero tampoco creo que sea excesivamente importante en el sentido de que los científicos al final se van barajando y cada uno es más experto en una cosa o en otra. Por supuesto, geológicamente te llevas un susto bastante curioso. Es decir, se supone que han descubierto la cueva porque han estado intentando hacer perforaciones, que esto tiene bastante sentido hasta cierto punto, pero luego no siguen haciendo. Simplemente investigan la cueva y ya pues se dan por satisfechos. En cualquier caso, lo lógico sería intentar meter el taladro en la cueva para que siguiera prospectando por ahí un poco o haciendo agujeros en la cueva para ver de qué era es. En este caso especulan sobre la era, pero no tienen clara qué era puede ser, no tienen claro qué era puede ser, y o tratar de hacer agujeros por otro lado. O sea, básicamente o has tenido mucha suerte llegando allí, poniéndote a cavar por allí, o pues hay más cuevas por el camino. Una de dos. En cualquier caso, ellos paran de cavar, dicen, mira, ya está bien, no vamos a taladrar más, vamos a otra cosa. Lo dicho, queda un poquito pillado por los pelos. Y ahora nos pasamos ya a las ideas de Lovecraft, a estas ideas ficticias, por supuesto, de Lovecraft. Os recuerdo que ha habido a lo largo de la historia algunos personajillos que han considerado que las historias que contaba que eran ciertas, pero obviamente esto es todo ficción, ¿vale? Quiero que quede claro y lo voy recalcando cada cierto tiempo. No vaya a ser que alguien pille el vídeo por el medio y se crea cosas que no debe. En cualquier caso, lo dicho, para Lovecraft la humanidad es muy reciente. Habla de una historia de la Tierra y del universo muchísimo más antiguo que la humanidad,
Esto es más o menos correcto, como ya sabéis, pero nos habla que a lo largo de todo este tiempo pues, ha habido diferentes civilizaciones que han pasado por la Tierra, que han luchado por la Tierra o por diferentes planetas a lo largo del universo. Ya no hablamos ni siquiera en el sistema solar, sino en el propio universo. Evidentemente, esto es muy ficticio, pero tiene su gracia, hasta cierto punto. Estas diferentes civilizaciones pues tuvieron luchas entre ellas, han luchado por la Tierra cuando los humanos todavía eran monos que estaban en los árboles. De hecho es gracioso ver cómo algunas de las deidades del mundo de Lovecraft consideran literalmente a los humanos monos poco evolucionados. Pero, como digo, pues estas civilizaciones han luchado entre ellas de una u otra manera. Y a alguna de ellas pues, le ha tocado retirarse hacia una Antártida menos helada de lo que está a día de hoy, o supuestamente menos helada de lo que está a día de hoy. Vale. Quiero decirlo de supuestamente porque evidentemente si estamos hablando de civilizaciones anteriores a la civilización humana, tampoco vamos a ponernos muy quisquillosos con el clima, ¿no? En cualquier caso, pues lo dicho, esta guerra entre civilizaciones hace que alguna tenga que retirarse, que alguna monte su base en la Antártida y que los humanos cuando van por la zona pues que vayan descubriendo todo ese tipo de cosas que son evidentemente muy sorprendentes. Es cierto que hasta cierto punto uno puede rechazar la cantidad de civilizaciones supuestamente que hubo en la Tierra antes de que los humanos, ¿vale? Y que lógicamente pues estamos hablando de todo tipo de ellas por todos lados. Es decir, vayas a donde vayas a lo largo de la Tierra te vas a encontrar diferentes restos de estas civilizaciones. Y creo que es muy difícil cuadrarlas ya no solo en el espacio en sí mismo, en lo que viene siendo la Tierra, que no es tan grande como parece, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de civilizaciones con capacidad para moverse por el espacio, que es muy inmenso y por tanto la Tierra se debería quedar un poco pequeña, sino también en el tiempo. Ahí Lovecraft hace algunos encajes de bolillos para tratar de ordenar estas civilizaciones a lo largo del tiempo. Y no es tan sencillo, ¿vale? Hasta cierto punto tiene éxito, pero no es tan sencillo. Como digo, se monta alguna de estas guerras y demás, que parece bastante curioso, pero, como digo, patina un poquillo porque al final da la sensación de que no hay manera de cuadrarlas a todas sin que se den cuenta de que estén unas u otras, ¿vale? Por ejemplo, en este caso... En el caso de las dos civilizaciones que estuvieron en guerra entre ellas, en estas circunstancias, pues en esa parte temporal nos encontramos con que ha habido otras civilizaciones en la Tierra. Y no importantes, sino simplemente civilizaciones que tenían sus bases o que tenían sus zonas de influencia. Pero claro, es que te llama mucho la atención, porque dices, oye, si tienes una civilización que controla absolutamente toda la Tierra, como podemos pensar a día de hoy de los humanos, pues es muy raro pensar que haya otra, pues en el Tíbet, por ejemplo. Dices, hombre, si estuvieran por allí, más o menos de algo te enterabas, más allá de que luego pues pudieras dejarlos estar sin más o lo que sea. Pero bueno, ahí hay un poquito de descuadre. Es una cosa que siempre critico de Lovecraft, pero bueno, para una cosa que critico tampoco creo que haya mucho problema. Dentro de estas historias, por supuesto, lo que quedan son muchos restos. Y con lo que juega Lovecraft es con esa idea de que los humanos son inconscientes de esta situación y que cuando se encuentran con esas circunstancias, pues se llevan sorpresas a veces muy desagradables. Por una parte, se encuentran con que esos restos no es posible catalogarlos dentro de los estándares humanos, de manera que son conscientes de que ha habido algo antes de la humanidad, con el shock que eso conlleva, porque evidentemente pues uno se lleva una sorpresa morrocotuda, te encuentres un monolito en África o te encuentres un monolito en la Luna o te encuentres pues eso, unos restos arqueológicos donde no deberían estar y por otra parte pues te encuentras con que parte de esas capacidades están todavía ahí, ¿vale? Normalmente en forma de bichos con mala leche o seres que son despertados mucho tiempo después de que su civilización haya dominado la Tierra y por tanto pues que se despierten con bastante mala leche o con bastantes ansias de venganza por esos monos que han bajado de los árboles. En principio no tenemos una dificultad mucho mayor en el libro. Creo que hay relatos de Lovecraft que siendo más cortos tienen más complejidad, lo cual me encanta, la verdad. En las montañas de la locura, de hecho, fue rechazada en su momento para publicar por su longitud, pero es cierto que dentro de estos temas que los trata con bastante insistencia y los narra, pues como siempre, de una manera muy detallada.
Por supuesto, también hay cosas un poquito extrañas. Vamos a poner una segunda crítica, pequeñita, pero una segunda crítica, y es esas ansias de información que tienen los humanos cuando se encuentran con todo el pastel que se encuentran y que de pronto deciden, bueno, vamos a investigar. ¿Por qué no? Vamos a meternos en todo ese sitio que no conocemos de nada, pues vamos allí y descubrimos qué es lo que hay y vamos a meternos hasta el fondo. Si luego no podemos salir, pues nos fastidiamos, ¿verdad? En una actitud bastante poco humana. Creo que los humanos somos un poquito más temerosos y que tendemos a que si nos encontramos con algo muy grande, decimos, bueno, ya está descubierto, ponemos la bandera en última instancia y salimos cagando leches, ¿vale? Intentar encontrar pues refuerzos o tratar precisamente de buscar otra expedición para acudir. Que luego, por supuesto, puede ser una gran cagada, pero en cualquier caso, eso no lo sabes de inicio. Esa es una segunda pequeña crítica a las montañas de la locura. Más allá de esto, pues lo dicho, es una obra de Lovecraft con una temática muy evidente, muy sencilla hasta cierto punto, pero dentro de esa sencillez, pues incidiendo con contundencia en estas temáticas, incidiendo en que la civilización que había allí montada era una civilización que cuadraba en toda la Tierra, aunque estuviera luego perdiendo una guerra, pero que dominó toda la Tierra. Siempre te preguntas, ¿no? ¿Cómo es que no hay restos en otros sitios? Pero bueno, parece que eso no tiene una explicación clara. Y por supuesto, pues cuando te habla de sitios muy concretos donde puede haber restos que se van estratificando, es decir, que te encuentras restos medievales, restos romanos, debajo restos celtas, debajo restos ya de, vamos a decir, prehumanos, que queda muy bonito, pues más o menos te puedes encontrar con que el lugar sea un lugar muy acotado. Y sin embargo, en este caso, pues ya estamos hablando de una enorme ciudad que es muy difícil de ocultar en la propia Antártida, por una parte, no por Google Maps, sino ya en la propia época, que sería prácticamente imposible hacerlo, pero si contamos con esa enorme ciudad, tendríamos que contar con ciudades más grandes a lo largo de la Tierra y que podrían haber sido encontradas pues en otra ocasión, independientemente de que hayan quedado enterradas, que sean parte del sustrato de sitios donde haya otras ciudades o en el propio campo, da lo mismo. La casualidad siempre hace que alguien llegue y que se tropiece con algún resto y se empiece a indagar, y por eso pues parece un poquito pillado por los pelos. De ahí que me parece más curioso cuando habla de un sitio determinado donde hay una serie de restos estratificados que cuando nos habla de civilizaciones enteras, que te quedas un poquito sorprendido diciendo, vale, algún resto más debería quedar. Creo que en las teorías que también hay en nuestra época sobre ese tipo de ficciones, pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? Que al final restos no hay. O se inventan, vaya, pero en cualquier caso, así de primera mano son prácticamente imposibles de encontrar. Bueno, un libro curioso, como digo, me parece que demasiado extenso, aunque Lovecraft lo consiguió publicar finalmente, pero creo que demasiado extenso para lo que es. Uno de los libros míticos de Lovecraft, que para mí es el que menos llama la atención. Si tuviera que recomendar alguno, no recomendaría En las montañas de la locura. Como digo, creo que algunos de sus relatos son mucho más cortos, tienen más esencia de este horror cósmico del propio Lovecraft. Pero bueno, en cualquier caso, no es malo, ni mucho menos, solo que choca con la excelencia de la obra del autor. Poniéndolo en un tier que está muy de moda, pues estaría quizás en 3 de 5, cuando en realidad varias de sus obras están en 5 de 5, de manera que te quedas un poquito sorprendido diciendo, vaya, sí, tiene nombre, se plantea muy bien el tema este de considerar que hubo civilizaciones anteriores a las humanas, se encuentran por curiosidad con un relieve en el que se narra pues esa guerra entre las civilizaciones y demás, que queda muy bonito, y nos sirve a nosotros para enterarnos de esa supuesta historia de la Tierra, pero, reitero, como digo, pues que queda un poquito pillada con los dedos cuando miras como a tu alrededor no hay ningún tipo de resto para que luego se vaya a encontrar allá en la Antártida. Por supuesto, tiene la primera parte de la expedición que se nos cuenta, una expedición anterior que ha habido, se nos cuenta la expedición que va a haber, de manera que mantiene un poquito esa tensión. Lovecraft no era de hacer primeras partes, segundas partes ni nada por el estilo, pero sí le gustaba mantener una cierta continuidad y decir, mira, te pongo que esto ya ha habido una expedición anterior
que va a haber una expedición ahora que por sopes de ciencia no le han hecho caso a este narrador y por tanto pues la expedición va a suceder y que supuestamente está abocada al desastre si se va a encontrar con lo mismo que se han encontrado estos hombres. Como detalle, decir que nos pasa un poco como con las historias de Gordon Pym, del bueno de Poe, ¿no? Que te encuentras con la historia donde supuestamente llega el fin del mundo y dices, muy bien, pero si tú me la narras desde un sitio normal, si me lo narras desde Filadelfia, pues ¿cómo me explicas que estés aquí y no allá, ¿no? ¿Cómo has vuelto? ¿Qué ha pasado con esto, no? En cualquier caso, también podemos barajar una segunda teoría que a mí me hace mucha gracia. No sé vosotros cómo lo veis, pero a mí me encanta. Y es el de, obviamente, el de una psicosis colectiva. Por supuesto, ya sabéis que un grupo de hombres mayor o menor, cuando digo de hombres, mujeres y demás, no hay ningún tipo de discriminación en ese sentido, pues cuando están juntos pueden temer un peligro aunque no sea real, incluyendo el hecho de que en un momento determinado tengan unos síntomas determinados, y esto lo vemos muy bien en el Doctor House, cuando dice que hay una enfermedad en la cual el último estadio de la enfermedad, cuando ya empieza a ser grave, causa un temblor en la mano izquierda, si no me equivoco, aunque da igual la mano, por supuesto, y de pronto varios pasajeros empiezan a tener ese síntoma, ¿no? Que realmente, en realidad, no es síntoma de nada, es una invención y demuestra que están dentro de una idea de psicosis, ¿no? En el avión, en concreto, pues en este caso pasa un poquito igual, ¿no? Estas personas, esta expedición puede haber sido condicionada pues por diferentes restos que pudieran encontrar o por diferentes imaginaciones de los exploradores para pues creer todo lo que ha ido sucediendo. Y casaría bastante bien porque luego el último viaje en avión, el que hacen a la meseta donde se encuentran pues esos grandes restos arqueológicos, pues casan muy bien con ese tipo de situaciones. Por supuesto, da la sensación de que es lo que consideran los propios exploradores o los nuevos exploradores que van a ir, que no se creen en absoluto la narración que han realizado, pero esto nos lleva a otra incógnita que también es importante. Es decir, estos exploradores vuelven, juran no hablar, ¿no? Entre ellos, lo cual es bastante curioso porque al final lo está hablando con un libro, pero vuelven a la civilización y cuando vuelven a la civilización parece que nadie le hace preguntas. Es decir, tus compañeros ¿dónde están? ¿No? Que tú puedes decir palmaron en una tormenta de nieve, pues lo puedes decir, pero se hace un poquito raro, ¿no? Que todo el mundo se lo crea sin más y que miren para otro lado y ya está. Da una sensación bastante extraña en ese sentido y parece como que es una parte bastante más literaria que realista, ¿no? Lo cual para Lovecraft pues te quedas un poco sorprendido en ese sentido. En cualquier caso, yo sí lo recomendaría, como digo, para mí sería un 3 de 5 y mira que no me gusta poner notas, pero sí quiero dejar claro que no es de los relatos de Lovecraft que recomendaría para leer en primera instancia. Creo que como complemento pues que está muy bien, pero recomendaría otros por delante, que creo que son más cortos, más intensos y más curiosos, aunque a veces dejen un poquito de lado el horror cósmico y se centren un poco más en el horror terrenal, si me permitís la broma. Y bueno, pues poquito más que decir. Un libro que creo que se presta mucho a hacer presentaciones en YouTube, pero bueno, mientras van saliendo las presentaciones creo que vale la pena hablar un poquito de él y extenderme, que casi llevo media horita charlando del libro. Así que gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Si habéis llegado moviendo la barrita, pues no pasa nada tampoco, que a veces me pongo un poco pesado. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.